Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos verticales. La competencia que se va a desarrollar el día de hoy resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Dentro del tema de ángulos verticales vamos a ver los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. Muy bien, nosotros tenemos una visión horizontal, ¿correcto? En este caso, si miramos por encima de ese horizonte, nosotros estaríamos considerando un ángulo de elevación. Por el contrario, si nos ubicamos, nuestro campo visual está por debajo de este horizonte, estaríamos hablando de un ángulo de depresión. El día de hoy vamos a utilizar mucho los problemas o vamos a desarrollar o vamos a aplicar mucho sobre las razones trigonométricas, vamos a aplicar un poco de geometría, así que comenzamos. En la pregunta 1 me dice, Jaime ve la parte alta de un árbol con un ángulo de elevación de 53 grados. Como les dije, nosotros tenemos una visión horizontal, un eje horizontal, correcto, un eje horizontal, una visión horizontal. Tenemos un horizonte. Entonces partamos de acá. Entonces, esto es nuestro horizonte, correcto. Entonces, Jaime ve la parte alta del árbol. Aquí se encuentra la parte más alta. Y el ángulo que se genera es un ángulo de elevación porque está por encima del horizonte de 53 grados. Muy bien. Si la distancia entre el árbol y Jaime, es de 3 metros. Es de 3 metros. Muy bien. Entonces es de 3 metros. Desde Jaime hasta el árbol. Muy bien. Entonces, ¿qué más me dice? Además, Jaime mide 1.5 metros. 1.5 metros. Esa es la medida de Jaime. Muy bien. Entonces, calcula la altura del árbol. Recuerda que el ángulo de elevación parte siempre del horizonte. Entonces, nuestra visión horizontal o nuestra proyección visual siempre es horizontal. Y de aquí podemos que nuestro eje horizontal o nuestra visión con la altura del árbol generan, ¿qué cosa? Un ángulo recto. Entonces, si es que unimos, decimos que estamos trabajando sobre un triángulo rectángulo, A, B y C. Tenemos un ángulo recto, tenemos una hipotenusa y tenemos catetos. Entonces, ¿se recuerdan que me dice que la distancia de Jaime hacia el árbol es de 3 metros? Entonces, eso, o en este caso, desde los pies hasta las raíces del árbol miden 3 metros. De igual manera, desde la cabeza hasta el tronco del árbol va a tener esa misma distancia. Es por eso que también tiene una medida de 3 metros. Muy bien. Entonces, este cateto mide 3 metros. Ahora mira, estamos trabajando sobre un triángulo notable de 53, 37 y 90. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice ese triángulo notable? Nos comentan que la relación de la hipotenusa es como 5K, el cateto que se le opone a 37 es como 3K y el otro cateto que se le opone a 53 es 4K. Muy bien, listo. Esa es la relación de la hipotenusa con los catetos. Pero miren, aquí la medida de este cateto más pequeño es 3. Entonces, a 3, ¿por qué número lo voy a multiplicar para que me dé 3? Claro, la única posibilidad para que me dé 3 es que este cateto, es que este valor de K sea el valor de 1. Porque 3 por 1 me da 3. Entonces ya encontré el valor de K. El cateto más grande es 4K. ¿Cuánto sería su medida? Sería 4. La hipotenusa es 5K. Recordemos que K es 1. Entonces la hipotenusa es 5. Muy bien. Entonces reemplazamos.
el cateto que se le opone a 53 vale 4. El cateto que se le opone a 53 vale 4. Muy bien, la hipotenusa vale 5. Muy bien, listo. Entonces, desde el punto C, este punto que se encuentra aquí, desde este punto, y lo voy a remarcar, lo voy a poner de color azul. Desde este punto hacia la parte más alta del árbol vale 4 metros. Entonces, no te olvides que para poder hallar la altura completa del árbol, tenemos que sumarle ¿qué? La altura de Jaime. En este caso, Jaime mide 1.5 metros. Entonces, la altura del árbol sería 4 más 1.5. Entonces, la altura del árbol sería 5 metros 50 centímetros. O 5 metros, claro, 5 metros 50 centímetros. O 5 metros y medio. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Me dice, una palmera proyecta una sombra. O sea, el sol está por aquí. El sol se encuentra por aquí. El sol se encuentra por aquí. Una palmera proyecta una sombra de 18 metros. Entonces, la sombra, que lo podemos ver aquí, toda esta sombra mide 18 metros. Correcto, 18 metros. Si el ángulo que se forma desde el punto de la sombra, hasta el punto más alto de la palmera, desde la punta, perdónenme, desde la punta de la sombra, desde aquí, hasta la parte más alta de la palmera, hasta esta parte más alta, me dice que se genera ¿qué? Se genera un ángulo. En este caso, nuestro horizonte sería el suelo. Nuestro horizonte sería el suelo. Nuestro horizonte sería el suelo. Listo. Esto es el horizonte. Recuerden. Entonces, ¿qué más me dice? ¿Cuál es la altura de la palmera? Entonces, la altura, recuerda, por favor, la altura siempre se considera desde el punto más alto hacia el suelo. Pero, ¿qué se tiene que considerar? Esa altura, ¿qué se tiene que tener en cuenta esta altura? Esta altura, con referencia al horizonte, en este caso al suelo, tiene que generar ¿qué cosa? Un ángulo recto. Ojo ahí. La altura siempre genera un ángulo recto con la base. Si no, no sería altura. Entonces, tenemos ahí. Pero aquí me dice que este ángulo de elevación, ¿cuánto mide? 60 grados. Mide 60 grados. Y listo. Tengo este dato. Mide 60 grados. Ahora, estamos hablando sobre ¿qué? Sobre un triángulo notable de 30 y 60. Si esto vale 60, este ángulo vale 30 grados. Muy bien. Estamos trabajando sobre un ángulo de elevación. Entonces, trabajemos ahí. ¿Qué me dice el triángulo de 30 y 60? La hipotenusa es como 2K. Lo voy a poner otro color. La hipotenusa es como 2K. El cateto que se le opone a 30 grados vale K. Y el otro cateto que se le opone a 60 grados vale K multiplicado por raíz de 3. Ojo ahí. Ojo ahí. K multiplicado por raíz de 3. Muy bien. Listo. Entonces, lo que yo puedo concluir que lo primero es que K vale 18. K vale 18. Listo. K vale 18. La hipotenusa sí lo puedo hallar, pero sería innecesario. Lo que me piden hallar es esto. Lo que me piden hallar es la altura. Esta es la altura.
Entonces, la altura que es igual a K por raíz de 3, yo considero que K, ¿cuánto vale? K vale 18. Entonces la altura sería 18 por raíz de 3. Y esa sería la altura. Considerando, chicos, siempre en estos ángulos verticales se van a trabajar ¿con qué? Se van a trabajar con los triángulos notables. Y es necesario que ustedes lo puedan repasar. Muy bien, seguimos al siguiente problema. Ahora estamos viendo otros problemas de ángulos de elevación. Y me dice, a 20 metros de la base de una torre, aquí a 20 metros, un hombre divisa la parte superior con un ángulo de elevación de alfa. Aquí en la parte superior. Aquí le voy a poner la parte superior. Aquí, la parte superior, aquí. Con un ángulo de elevación de alfa. Aquí está alfa. Luego, en línea recta se aleja a 20 metros hasta el punto azul. Y ahora observa con un ángulo de elevación beta al punto más alto. Me dice por dato, si tangente de alfa más tangente de beta es igual a 0.75, halla la altura de la torre. La altura vale X, ya me lo da, X. Entonces, el cateto adyacente, esta medida de este cateto, ¿cuánto vale? Vale 20, me lo dice, ¿correcto? Como les dije, la altura con la base siempre forman ¿qué cosa? Un ángulo recto. Ténganlo presente eso. Entonces podemos encontrar que la tangente de alfa, y para poder hallar la tangente de alfa, ¿qué necesito? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí de alfa, ¿tengo el cateto opuesto? Claro que sí, es el cateto que se encuentra al frente de alfa. Y en este caso vale X. Cateto opuesto. ¿Tengo el cateto adyacente? Claro que sí, me dice que vale 20. Muy bien. Entonces puedo plantear. Me dice, entonces sí puedo plantear la tangente de alfa. Luego me dice que la tangente de beta. ¿Yo puedo calcular la tangente de beta? Claro que sí, puedo calcular la tangente de beta. Pero para eso, ¿qué necesito? La tangente necesito el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces nos ubicamos en beta. El cateto opuesto vale X nuevamente. El cateto adyacente, ese es el punto. El cateto adyacente no solamente es 20, porque esto me dice que vale 20. No, el cateto adyacente es desde el ángulo hasta el ángulo recto. Consideren eso. ¿Y cuánto vale todo esto? Vale 40. Entonces, listo. Puedo encontrar la tangente con la tangente. Entonces tengo tangente de alfa, x sobre 20, más tangente de beta, x sobre 40. Operamos. ¿Cómo igual a esto? Es a 0.75. Pero miren, aquí tenemos fracciones y aquí tenemos números decimales. Lo que podemos hacer, ¿qué cosa es? Es este número decimal llevarlo a fracción. Y 0.75 es igual a ¿qué? A 75 sobre 100. Entonces, aquí, ¿qué podemos quitar? Quitamos quinta, me queda 15 sobre 20. ¿Podemos reducir aún la fracción? Claro que sí, le podemos quitar quinta, y al final me queda 3 entre 4. Recuerda que si las fracciones se pueden reducir, redúcelas, por favor, de tal manera que a nosotros nos va a ser mucho más fácil el cálculo. Entonces tenemos aquí x sobre 20 más x sobre 40 es igual a 3 sobre 4. Podemos utilizar, ustedes me dijeron que puedo utilizar mínimo común o máximo común divisor, y también puedo usar ¿qué cosa? La aspa, o en este caso, como ustedes le dicen, chinito feliz. Multiplicamos en aspa. 40 por x, 40x, más 20 por x, 20x. 20 por 40, 800. De ahí podemos, en este caso tenemos 60x sobre 800 es igual a 3 cuartos. Quitamos 0 arriba, 0 abajo, me queda 6x sobre 80 igual a 3 cuartos. En este caso le quitamos mitad, 3x igual a 40.
Y al final multiplicamos. Este 4 pasa a multiplicar, este 40 pasa a multiplicar y me queda que 12x es igual a 120. A consecuencia, x vale 10. Muy bien, chicos. Sigamos al primer problema. Ahora vamos a ver ángulos de depresión. Me dice, desde lo alto de un acantilado, o sea, en este punto azul, de 45 metros de altura, el acantilado tiene 45 metros de altura, los ángulos de depresión con los que se divisan dos botes en el mar en una misma dirección del observador. Mide 60 grados, el primer bote de color azul, y 45 el otro bote de color mostaza. Entonces, ¿qué distancia hay entre estos dos botes? Esta distancia entre el bote azul y en este caso el otro bote color mostaza. Me dice, en este caso le pongo X. Primero, si nos damos cuenta, y vuelvo a decir, la altura con la base, con el horizonte, ya sea con el suelo, con nuestra proyección visual, siempre genera un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos aquí un triángulo notable de 30 y 60 y de 45, 45. Y aquí podemos ver los triángulos notables de 30 y 60 y de 45, 45. Entonces, primero trabajemos con el triángulo notable de 45, 45. Entonces, trabajemos con este triángulo primero. 45, 45. Listo. Si esto vale 45, todo esto también vale 45. Todo esto vale 45. ¿Y qué me dicen los triángulos notables de 45, 45? Que los catetos son iguales y la hipotenusa es el cateto multiplicado por raíz de 2. Este cateto mide 45. Entonces, el otro cateto, ¿cuánto tiene que valer? Vale 45 también. Muy bien. Ya trabajamos con los triángulos notables de 45 y 60. Bueno, con el triángulo notable de 45. Ahora, ¿qué nos queda trabajar? Con el triángulo notable de 60 y 30. ¿Qué me dice? La hipotenusa es como 2K. El cateto que se le opone a 30 es la mitad de la hipotenusa, sería K. Y el cateto que se le opone a 60 sería K multiplicado por raíz de 3. Muy bien. Entonces, este ángulo vale 30. Este ángulo vale K, considerando que la hipotenusa vale 2K, y a 60 se le opone K raíz de 3. Correcto. Pero consideremos esto. K raíz de 3 mide esta altura del acantilado, pero también mide 45 metros. Entonces, K por raíz de 3 vale 45. K por raíz de 3 es igual a 45. Y listo. Era lo que nos pedía. ¿Qué nos pedía? Entonces, ¿qué nos pedía? Nos pedía X. Pero para poder hallar X necesito hallar el valor de K. Entonces, partamos de acá. K por raíz de 3 es igual a 45. Este raíz de 3 que está multiplicando, ¿qué va a pasar? Va a pasar a dividir. Y ya está, mira. K vale 45 sobre raíz de 3. Ahora, para poder hallar este segmento grande, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar el valor de K y tengo que sumar el valor de X. Para hallar el segmento más grande, desde la base del acantilado hasta el bote de color mostaza, tengo que sumar estas dos distancias. Entonces consideremos. K más X es igual a 45. Ahora yo voy a reemplazar, en vez de poner K, voy a poner 45 sobre 3 más X. Ahora, este 45 sobre raíz de 3 está sumando, ¿cómo pasa? Pasa restando. Entonces, el valor de X sería 45 menos 45 sobre raíz de 3. Muy bien. Aquí, el último problema.
El ángulo de depresión me dice un gallinazo que se encuentra en la parte superior de un poste en una posición P. O sea, este es el punto P. El gallinazo se encuentra aquí, en la posición P. Mira a un ratón que está en la posición B, o sea, este ratón que se encuentra en esta posición, con un ángulo de depresión de beta. ¿Correcto? Este es beta. Este es su eje horizontal, su proyección visual del gavilán. Entonces, el ángulo de depresión siempre está por debajo. Ojo, muy bien. Entonces, mientras que otro ratón en A, en esta posición A, observa al gallinazo con un ángulo de elevación alfa. Muy bien. Entonces me piden hallar AP X más BP. Considere que esto vale P. BP. Me piden hallar. Entonces me piden hallar X más Y. Primero, tenemos que desplazar los ángulos. Aquí les había comentado en la clase que si yo tengo dos rectas paralelas, ojo, y trazo una recta secante, ¿qué pasa con los ángulos internos alternos? Son iguales. Ojo, siempre son iguales. Los ángulos internos alternos, ¿cómo son? Son iguales. Y lo mismo sucede, mira, tengo una recta paralela, la visión horizontal o el eje de visión del gavilán con el suelo forman paralelas. El ángulo de depresión que se genera, ¿qué cosa es? Es una secante. Entonces, este ángulo beta, este ángulo interno con este ángulo interno van a ser iguales. ¿Por qué criterio? Internos alternos. Muy bien. Entonces, esto vale beta, esto vale alfa. Si nos damos cuenta, nos piden AP, pero AP representa una hipotenusa y BP también representa una hipotenusa. Estamos bien hasta ahí. ¿Qué datos tenemos? Consideremos esto, por favor, esto es muy importante. Tenemos una hipotenusa con referencia a alfa. ¿Qué más tenemos? Tenemos un cateto opuesto con referencia a alfa. Ahora con referencia a beta. Con referencia a beta tenemos una hipotenusa y también tenemos un cateto opuesto. Entonces, con hipotenusa y cateto opuesto, ¿qué yo encuentro? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, vamos a trabajar con esta corrazón. Con la cosecante, correcto, con la cosecante. Entonces, partamos. La cosecante de alfa es X sobre la altura, que es cateto opuesto. ¿Por qué lo puse así? ¿Qué pasa si este X, que esta H, o esta altura que está haciendo, está dividiendo? ¿Cómo pasa? Pasa a multiplicar. Entonces sería X por cosecante de alfa es igual a H por cosecante de alfa es igual a X. Muy bien. Entonces ya encontré el valor de X. Aquí ya encontré el valor de X. Vamos a encontrar el valor de Y. Y lo podemos hallar también con la cosecante, porque la cosecante de beta, me dice la cosecante de beta es hipotenusa, que vale Y, sobre el cateto opuesto, y el cateto opuesto vale H. Entonces, este H que está dividiendo pasa a multiplicar, y tenemos que Y es igual a ¿qué? A H por la cosecante de beta. Me piden hallar X más Y, pero X más Y es igual a ¿qué? H más la cosecante de alfa más H por la cosecante de beta. Si yo factorizo H, ¿qué me queda? H, paréntesis. Si factorizo en este primer término H, solamente me queda cosecante de alfa más en este segundo término, si factorizo H, solamente me queda cosecante de beta. Y eso sería la respuesta a la suma de X más Y. Eso sería todo, chicos. Que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima clase.